En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Amén. Qué bien, qué bueno poder compartir una vez más el día de hoy acerca de Hebreos, hermanos. Esta carta que en verdad ha sido un poco larga. Sí ha sido un poco larga, pero realmente ha sido muy interesante. Tan interesante y tan profunda que ayuda a la iglesia de Dios, a los miembros del cuerpo de Cristo. Debe traer este entendimiento a nosotros, que la palabra ayuda a que nuestras vidas, nuestra fe se afirme y se afirme en el fundamento principal de nuestra fe. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. El libro de Hebreos ha venido exaltando la importancia, la superioridad, la preeminencia de Cristo. Nos ha mostrado que Cristo es mayor a los ángeles, nos ha mostrado que Cristo es mayor a los profetas, nos ha mostrado que Cristo es mayor a Moisés, nos ha mostrado que Cristo es un mejor sumo sacerdote. Si alguien no ha estado las últimas semanas con nosotros en esta serie de Hebreos y no se ha enganchado, ahí está la información. Hebreos ha venido compartiéndonos acerca de esto, de la superioridad de Cristo, de cómo Cristo es superior a todo aquello, y ha venido animando, como decía la última prédica que yo daba, a esta nación judía, a los judíos cristianos que habían creído en el Señor Jesucristo, a que no vuelvan atrás, a que no vuelvan a ese sistema religioso de ritos y costumbres, sino que puedan ver la obra de Cristo como lo mayor, lo superior y lo perfecto que ha podido ser y que es. Y ha venido exaltando todos esos atributos de Cristo, de cómo Cristo es superior a todo. La semana pasada el pastor Ángel nos enseñaba acerca del tabernáculo, ¿no es cierto? De cómo cada una de las áreas que existían en el tabernáculo terrenal solamente son la imagen, por decirlo así, son la maqueta de lo que realmente hay en el cielo, y que es aún superior, y que en lo terrenal los sacerdotes, los intermediarios, los mediadores presentaban sacrificio, pero que en el tabernáculo espiritual, el real, el superior, también se presenta sacrificio, y que en el superior Jesucristo, el Señor Jesús, es nuestro sumo sacerdote, y que Él va a presentar sacrificio, y no solamente va a presentar un sacrificio, sino que Él mismo es el sacrificio que se ha de entregar por nosotros los pecadores. Y ha venido desarrollando este tema. Es importante, les decía, hermanos, que la iglesia comprenda esto, se mantenga en esta línea, que podamos atesorar la Escritura, que podamos guardarla y tenerla aquí en nuestro corazón, porque es de suprema importancia. En esta semana yo estaba viendo, hay mucha persecución, hay mucha confusión, ¿no? En el mundo cristiano, en los creyentes, hay mucho del ataque del enemigo. Y la iglesia necesita ser entendida, necesita comprender el valor de la palabra de Dios. Porque en el acto litúrgico, en la liturgia, hermanos, no tenemos miedo a llamarle así a la reunión que tenemos una de las 9 y una de las 11, ¿no? En el acto litúrgico podemos prescindir de todo, pero hay algo que no podemos prescindir,
es de la palabra de Dios. Porque en lugares donde hay persecución, donde están siendo asesinados cristianos, creen que tienen el espacio para, como nosotros en libertad, levantar nuestras manos, levantar canciones de alabanza y de adoración. No tienen esa oportunidad, porque eso sería el motivo para llegar a ellos rápidamente y apresarlos y asesinarlos. Pero sí tienen la oportunidad de sentarse y leer la Escritura y cotejar la Escritura y aprender de ella. Por esa es la importancia, hermanos. Por eso es la importancia de la Escritura y de tenerle en ese valor, el valor superior, porque es la palabra de Dios, porque es la voz de Jesús mismo enseñándonos a nosotros. Es la obra del Espíritu Santo llevándonos a la verdad. Es triste, ¿no? Hace algunos meses atrás decíamos, es triste que hoy en día iglesias, hermanos, hoy en día iglesias han hecho de la liturgia todo un sistema emocional, todo un sistema emotivo, pero han dejado de lado lo más importante, la Escritura, la predicación de la palabra, la exposición de la palabra verso a verso. ¿Crees que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros solamente vengamos el domingo y nos motivemos y nos emocionemos? No, no es cierto. El Señor Jesucristo se entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad, pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida eterna. Y solo a través de la exposición y la predicación de la palabra es que la congregación en la iglesia entiende esto, aprende esto. Y sí, está bien motivarse y animarse, la Escritura dice, pero lo más importante es que en nuestro corazón esté presente la palabra de Dios. Solo así, hermanos, solo así, Satanás no podrá derrumbar a los creyentes. Solo así podremos tener fundamento a la hora de defender nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Si no, ¿cómo defendemos? ¿Cómo refutamos ante una herejía, ante una situación apóstata? ¿Cómo? Si no entendemos, si no hemos aprendido la Escritura, si no sabemos aquello que estamos diciendo. Somos cristianos. A ver, muéstrame tu cristianismo. Enséñame, ¿no? Y si te sale por ahí uno que también sabe la Escritura, pero que también la manipula a su conveniencia, ¿cómo vas a refutar si no has aprendido conforme Cristo mismo nos ha querido enseñar? Por eso es importante, hermanos. El autor de Hebreos estaba tratando de hacer esto, imagínense, exponiendo al Señor Jesucristo como lo más importante a una nación, a una religión judía. Si hay alguien que puede jactarse de que cumple ritos, tradiciones de una manera así, derechita, son los judíos. Así que solamente algo más grande que aquello podía hacerles cambiar de opinión. ¿Y qué puede ser más grande que eso? Cristo Jesús. Y eso es lo que el autor de Hebreos está exponiendo. Cristo es superior a todo aquello. Cristo es superior a los dogmas. Cristo es superior a la tradición. Cristo es superior, ya lo dije, a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes, a los intermediarios. Cristo es superior a todo eso. Y eso es lo que hemos venido enseñando, queridos hermanos. Para que a la hora que a nosotros se nos presente una situación similar, nosotros podamos entender que Cristo es mayor que todo eso. Les decía la última vez, cuando haya desánimo, cuando haya ganas de volver atrás, porque sí, las pruebas, las situaciones difíciles, las tribulaciones, a veces hay esas crisis existenciales, hay esas crisis de dudas también en nuestra fe, sí, las hay. Y saben que es algo que Dios permite para que nosotros mismos entendamos en quién hemos creído. ¿A dónde vas cuando tienes problemas? Cuando estás angustiado, ¿a dónde vas? ¿Vas a Cristo o vas a cualquier otra cosa? Eso, queridos hermanos, quería contextualizar para entender la importancia de eso, porque puede suceder que conforme vamos y seguimos escudriñando y estudiando la palabra verso a verso, puede ser que empecemos a cansarnos, ¿no?
Puede suceder que empecemos a perder de vista a Cristo, aún en la Escritura, aún en la lectura de la Escritura. Lo más triste que le puede pasar a una iglesia es que abran la palabra, abran la Biblia y empiecen a leerla y pierdan de vista a Cristo de sus mensajes. No puede ocurrir aquello, hermano. No podemos permitirnos aquello. Por eso les decía, podemos prescindir de todo lo demás. Y no es que no sea importante, es muy importante. Creemos que debemos mejorar, creemos que debemos siempre estar en constante cambio. Pero si algo queremos cuidar por sobre todo, es su palabra. Y que Cristo sea exaltado. Que la obra, ¿se acuerdan la última canción que cantábamos? Que la obra que Él hizo en la cruz, esa sea la exposición del mensaje del Evangelio. Porque a través de eso es que tenemos la buena noticia de que podemos ser salvos, hermano. Bien, ahora vamos a leer la segunda parte. La semana pasada el pastor Ángel compartía acerca del tabernáculo, recuerdan, y de todos los utensilios y de todas las áreas que existían en ese tabernáculo terrenal, hecho por hombres, hecho por manos humanas. Y nos mencionaba que todo esto solamente era una maqueta, era una imagen de lo real y verdadero que está en los cielos. Y ya lo aprendimos la semana pasada. Ahora la segunda parte nos va a enseñar que Cristo es el sumo sacerdote, el que presenta el sacrificio, pero que Cristo mismo es ese sacrificio. Y vamos a leer el versículo 11 para entender un poco el contexto e ir entendiendo. Capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando, dice, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, que dice, al Dios vivo. Si el sacrificio, dice, si el derramamiento de sangre de animales, de machos cabríos, de cabras, de borregos, cubrían el pecado, ¿no? ¿Cuánto más, dice, cuánto más va a traer redención la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Debemos entender esto, ¿no? Y no solamente que trae redención, sino que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te has puesto a preguntarte alguna vez, hermano, ¿para qué me ha traído Dios a este lugar? ¿Por qué estoy en este lugar? Y puede suceder que pensamos, no, es que yo el domingo voy a la iglesia porque necesito alimentarme. Sí, es una área de venir a la congregación, es una área de estar en la iglesia, pero no es todo. Dios quiere usarte. Dios quiere que hombres entendidos y mujeres entendidas de lo que Él ha hecho en la cruz le sirvan, no por obligación, no por obligación, hermanos, sino porque hemos entendido de que Él ha hecho algo tan grande que lo menos que puedo hacer por Él es entregarme mi vida, entregar mi vida a su servicio. Y no te hablo solamente de predicar en este lugar, estar al frente, ¿no? Hay muchos ministerios, hay muchas áreas. A lo mejor dices, no, en ninguna de esas áreas todavía es el tiempo. Puede ser,
Pero ¿sabes en lo que sí puede servir? Es no solamente en venir el día domingo a alimentarte de la Escritura, que eso está muy bien y te animo a que sigas haciéndolo, sino que también vengas el día domingo con la disposición del corazón y con lo que has aprendido en la semana y puedas ayudar a tus hermanos, aunque sea con una palabra de ánimo. Porque ¿qué hacemos el resto de semana, hermanos? Porque si nos hemos nuevamente, y suena muy trillado esto, pero es necesario que lo entendamos y recordemos. Porque si solamente esperamos al día domingo a abrir mi Biblia, y de paso, hermanos, les llamo la atención, últimamente ya ni la Biblia traemos a la congregación. No les voy a pedir que levanten su Biblia, pero nos hemos acostumbrado a eso, si se dan cuenta, ¿no? Cómo el ser humano va empezando a adoptar conductas que a lo mejor no son buenas, y no son buenas, ¿no? Pero si esperamos solamente al día domingo a abrir y a escudriñar la palabra, estamos mal como cristianos, hermanos. Somos cristianos de 8 días, de cada 8 días. Cadocheros, saben decir. No, esa palabra no existe, pero la dicen. Pero ¿qué estamos haciendo el resto de semana, hermano? Y aquí rompe ese estigma, ¿no? De pensar de que servir a Dios es solamente estar en un ministerio, estar predicando, exponiendo la palabra o estar en la alabanza. No, hermano. Sirves al Señor cuando has entendido lo que Él ha hecho por ti y tienes la capacidad de ver a uno de tus hermanos caídos, tristes, atribulados y decirle: tranquilo, Cristo hizo todo por ti. ¿Qué tan difícil puede ser aquello? Pero es muy complicado cuando no hemos entendido el lugar que tenemos en la iglesia de Cristo, hermanos. No en esta congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, donde el cuerpo de creyentes subsiste, aquí en este lugar, en esta ciudad, en nuestro país y en todo el mundo. Bien, ahora sí. Vamos a empezar el versículo 15. Quería contextualizar esto, hermanos, porque es importante lo que Cristo va a mostrar. Versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por eso, dice, es mediador de un nuevo pacto. Cristo, siendo superior a todo, siendo nuestro sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo como sacrificio para cubrir, para que en su ofrenda en el tabernáculo nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. Al hacer esto, Él se convierte en un mediador del nuevo pacto, de un nuevo pacto, no como el de antes, donde, recuerda, yo enseñaba que cada vez tenía que ofrecerse sacrificios y primero los sacerdotes tenían que hacerlo en la mañana y en la tarde y luego tenían que hacerlo por el pueblo. El Señor Jesucristo solamente tiene que hacer una sola vez ese sacrificio y es suficiente. Ahora, aquí en este versículo 15 hay alguna información, hay bastante información que debemos entender, hermanos, para que conforme vayamos estudiando y escudriñando la Escritura, podamos entender de qué habla y en qué lenguaje está hablando. Así que dice que por medio de esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué la palabra pacto? Y más adelante va a hablarnos de la palabra testamento. Estas dos palabras en el idioma griego tienen el mismo significado. En el idioma español, en la traducción al español, se diferencian, ¿no? Les decía yo en la prédica anterior, un pacto es un acuerdo que podemos tener entre una persona y yo, entre dos personas, pero un testamento es un escrito. Los que son abogados saben que es la voluntad de alguien plasmada en un escrito para que se haga efectivo a la muerte del testador, a la muerte de la persona que encarga esto. Pero
en el idioma griego, el pacto y el testamento significan la misma cosa. Debemos entender eso porque vamos a estar escuchando estas dos palabras, pacto y testamento. Así que cuando escuchemos estas dos palabras vamos a saber y entender que se trata de las mismas cosas, del mismo significado. No podemos tenerle el significado al español porque si escuchamos pacto y llega a nuestra mente decir, no, es que algo estamos haciendo o algo tenemos que hacer nosotros también en este pacto en el que el Señor Jesucristo ha derramado su sangre para que nosotros seamos salvos, erramos. No está bien tener esa concepción. Cristo lo ha hecho todo, nosotros no hemos hecho nada. Por eso dice así que por esto es mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto, recuerdan, exigía, demandaba sacrificio de animales para cubrir los pecados del pueblo. El nuevo pacto, Cristo Jesús hace ese sacrificio por nosotros, se entrega por nosotros, hermanos. Y hay otra parte, dicen, ¿no? Miren, que había bajo el primer pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sabes lo que ocurría con el antiguo pacto? Es que cada vez que se sacrificaba un animal, un macho cabrío, un cordero, lo único que se hacía era que se cubría los pecados del pueblo. No se perdonaban totalmente, solamente se cubrían por un tiempo. Como una ilustración, es como cuando barres en tu casa y pones la basura debajo de la alfombra, no se ve, ¿no es cierto? Está limpio, pero sabes que está ahí. Y eso es lo que ocurría con el antiguo pacto. Más adelante vamos a terminar esta idea, ténganla presente en su mente, pero es importante eso porque nos va a aclarar más adelante. El versículo 16 dice, porque donde hay testamento, dice, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 18 dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó, dice, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Y también dice también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también, dice, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, que dice, no se hace remisión de pecados. Ahora, ¿por qué es que se derramaba tanta sangre? No sé si se han preguntado eso, pero yo sí me he preguntado, ¿por qué tanta sangre? La Escritura dice que la paga del pecado, ¿qué dice? Es la muerte. Alguien tenía que morir por el pecado del pueblo. Y en el pacto anterior lo que nos dice es que los animales eran sacrificados para que sean cubiertos los pecados del pueblo. ¿Por qué se hacía esto? Para que el pueblo tenga conciencia de la gravedad del pecado. ¿Perdonaba totalmente el pecado? No, pero lo cubría por un tiempo, sí. Imagínate, este era el proceso. El sacerdote agarrando al cordero y el que había pecado presentando esa ofrenda, cortando el cuello del cordero, de la cabra. ¿Te imaginas eso? Y trayendo a memoria, dice, no sé, la última pelea que tuviste con tu esposa donde le agrediste verbalmente, la última riña que tuviste con tu hermano y quedaron peleados, cosas que son pecados, el asesinato de corazón. No se diga otros pecados. Te traigo los más prácticos para que entendamos la gravedad del problema. Imagínate por cada pecado que cometemos, de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión incluso. Hay pecados que nosotros pensamos que no son pecados, pero son pecados. Por cada uno de esos pecados se presentaba un sacrificio.
Puedes hacerte una idea de cuántas veces te hubiera tocado sacrificar a un cordero, a un cabrito para que tus pecados sean cubiertos. Puedes escucharles gritar y verlos a morir por causa de tu pecado. Cuando entendemos esto, empezamos a entender la gravedad del problema, de los pecados, del pecado, ¿no? Por eso es que se demandaba tanta sangre, porque alguien debía morir por el pecado del ser humano. Ahora, puede salir esta concepción, ¿no? Y no es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y dice que Él no tendrá por inocente al pecador, no lo va a tener. Pero porque Dios es amor, y sí, y su amor es inmensurable, es que Él ha mandado a su Hijo para que se sacrifique y a nosotros nos dé perdón y vida eterna. Puedes ir entendiendo estos actos acerca de los sacrificios. Y el autor está diciendo, el antiguo pacto, el pacto de la ley, se estableció con el derramamiento de sangre, ¿no? Y se estableció de esa forma. Así lo demandó el Señor. Pero el nuevo pacto también se hace con sangre. ¿Sabías eso? Lucas 22:20, mira lo que nos dice. Y esto es lo que trae a nuestra memoria el nuevo pacto. Mira lo que nos dice la Escritura. Lucas 22:20. De igual manera, palabras del Señor Jesucristo. De igual manera dice, después que hubo cenado, ¿qué dice? Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué dice? En mi sangre que por vosotros se derrama. Antiguo pacto, derramamiento de sangre de animales. El nuevo pacto, mejor, superior, eterno, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22 dice, casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión. En otra traducción dice, no hay perdón de pecados. Aquí culminamos la idea que decía, ¿y cómo eran salvos en el Antiguo Testamento si solamente cubría los pecados y no los perdonaba? No sé si quedaron con esa idea, si había esa inquietud. Eran perdonados sus pecados por la fe. Más adelante, en unos 2 capítulos más, vamos a enseñar acerca de la fe y de este regalo que Dios mismo también nos ha dado, ¿no? Y eran salvos por la fe. ¿Por la fe en qué? En un evento futuro, en la promesa del Mesías que tenía el pueblo de Israel. Y por eso eran salvos, porque ellos esperaban que llegara el día en el que el sacrificio en la cruz perdonara todos sus pecados. Y por esa fe es que ellos eran perdonados. Nosotros somos perdonados porque tenemos fe en un evento que sucedió hace 2024 años, en donde la sangre derramada de Cristo Jesús trajo perdón a nuestros pecados. ¿Notas cómo va dándonos más claridad este asunto? Así que hay solamente 2 formas, hermanos queridos, 2 formas en las que el pecado se paga. La una es a través de la cruz. La fe en la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es una forma de pagar nuestros pecados. Y la otra forma es que se vaya al lugar de tormento, al infierno, al lago de fuego que dice la Escritura, y ahí se pague por los pecados por la eternidad. Esas 2 formas hay, no hay otra. Pero por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, y aquí entra, dice esta parte del versículo 15, para que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. Esa es la herencia que el Señor Jesucristo nos ha dado, vida eterna junto a Él. Rompe paradigmas
rompe el evangelio de la prosperidad en pensar de que ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán y tendrás casa, ¿cómo es? Cama, dama y chocolate, ¿no? Algo así es ese dicho, ¿no? Ven a Cristo y vas a ser exitoso en tus empresas, en tus negocios. No, alguien con sabiduría en administración de una empresa puede lograr aquello. Venir a Cristo, queridos hermanos, es que tu vida ha sido transformada. Tu vida ha sido llevada de las tinieblas a la luz admirable. A Cristo. Eso es estar en Cristo. Eso es que Cristo es nuestro sumo pontífice. Eso es lo que Cristo ha hecho. Él nos ha acercado al Padre. Estábamos separados, pero en la cruz del Calvario Él nos acercó al Padre. Así que no hay otra forma. Rompe este paradigma de pensar de que no, es que yo hago buenas obras, es que yo doy de comer a los pobres, es que yo hago esta caminata todos los 20, 30 años que tengo y por eso voy a ser un poquito más cerca de Dios, no voy a estar un poquito más cerca de Dios. No funciona de esa forma. Nadie puede hacer algo para acercarse y agradarle más a Dios. La Escritura dice que aún nuestras mejores obras, escuchen lo que les digo, aún nuestras mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia delante de Él. Nunca lo pudimos haber ganado. Así que si pensaban o habían tenido esta concepción de que por las buenas obras el pecado nos es perdonado, déjenme decirles, hermanos, que no funciona de esa forma. Cristo, y por su sacrificio, es que nuestros pecados son perdonados. Por el derramamiento de su sangre en la cruz, es que hemos sido perdonados. Algunos piensan que el tiempo lo cura todo, ¿no? Y piensan que no, ese pecado ya lo tuve hace 30, 40 años, ya ni yo no me había acordado. Pero si no estás en Cristo, ese pecado sigue vigente, sigue presente. Así que los pecados no se perdonan por el tiempo, ¿no? Los pecados solamente se perdonan a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso es que el Antiguo Testamento eran como un pagaré. Sacrificaban un animal y se cubría el pecado, pero era como un pagaré, como un cheque a futuro, que alguien tenía que pagarlo. Y Cristo Jesús lo hizo. Ese pagaré se pagó cuando Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre. Así que tenemos que tener esta conciencia de esta obra del Señor en la cruz, hermanos queridos. Para que cuando venga, ¿no? Y nota la intención del autor de Hebreos. A los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo les está exponiendo esto, les está exponiendo todo este procedimiento que ellos habían tenido no por 40, eran por 400, por muchísimos años, por siglos. Y Él les está diciendo, miren, Cristo es realmente lo que perdona nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es lo que nos ha permitido que nuestros pecados sean remitidos. Es el cumplimiento de la promesa de Dios, es nuestro Mesías prometido ahora en este tiempo cumpliéndose. Y es a través de la obra redentora en la cruz que podemos ser salvos. Esa era la intención del autor de Hebreos a los judíos, y esa es la intención de Cristo, del Espíritu Santo en este tiempo, a la iglesia actual, a la iglesia del día de hoy, a nosotros los creyentes, hermanos, para que no perdamos de vista a Cristo en todo momento. Y algunos dirán, ya Cristo, déjame decirte, si nos quitan a Cristo, ¿qué tenemos? No tenemos nada, hermanos. Nos pueden quitar todo, menos a Cristo. Ven. El versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, así dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, ¿qué dice?, a los que le esperan. Dice que era necesario que las figuras de las cosas celestiales, esta imagen que teníamos visible del tabernáculo terrenal, tenían que purificarse de la forma en la que Dios les había indicado, pero que también las cosas celestiales, el tabernáculo celestial, también debe purificarse. Es difícil explicarlo. Por eso es que oramos siempre al inicio, para que el Señor nos ayude, para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. ¿Por qué deberían purificarse en los cielos el tabernáculo? No se supone que es el cielo. ¿Sabes dónde empezó el pecado? Fue en el cielo. ¿Quién se rebeló contra Dios? Satanás. ¿Dónde habitaba Satanás? En el cielo. En Job dice que Satanás aún continúa entrando en el trono de Dios y está hablando con Dios. Dios le ha permitido aquello. En Apocalipsis nos dice que se van a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Así que Cristo, su sacrificio, no solamente que trae perdón a nuestros pecados, sino que purifica la tierra y va a purificar y purifica también los cielos. Eso es lo que nos está enseñando. Dice, porque no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino dice en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Él se sacrifica y muere, luego resucita, no se presenta en el tabernáculo terrenal, no va al templo, no va al templo terrenal, Él va al cielo y se presenta no por Él. Él no ha pecado, Él no tiene mancha. Recuerda, su vida ha sido perfecta y Él tranquilamente podía volver al cielo y sentarse en el lugar que le correspondía y no ha pasado nada. Pero Él no hace eso, sino que va y se presenta en el lugar santísimo, en el cielo. ¿Y se presenta por quién? Por nosotros. ¿Y ante quién dice? Se presenta por nosotros ante Dios. Y se presenta de esta forma: anulada el acta de pecado que había en contra de nosotros, hermanos. Esto es lo maravilloso del sacrificio de Jesús, de que cuando Él se presenta delante de Dios, es anulada esa acta que pesaba sobre nosotros, esa sentencia de muerte, ese castigo que demandaba la justicia de Dios por nuestro pecado, fue anulada en la cruz del Calvario. Y Él se presenta, dice, en el lugar santísimo, en el cielo, y se presenta por nosotros ante Dios, para mostrar esto. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario, y lo hace en una sola vez, no como la figura terrenal, porque si no, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En una sola, el Señor Jesucristo perdona el pecado.
porque su vida fue perfecta, su vida es santa y sin mancha, y ese sacrificio no solamente que es suficiente, sino que es mucho más allá que suficiente. Cubre todo, perdona todo nuestro pecado. Así que, hermano querido, lo que te anima y nos debe animar es de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si hay un pecado que está golpeando nuestro corazón, está golpeando nuestra vida, si hay un pecado que está practicándose en nosotros, no es porque Él tenga el poder, es porque nosotros mismos estamos permitiéndole que ese pecado actúe en nosotros. Así que estamos llamados a ir rápidamente y correr a Cristo, correr a Jesús y a poner en sus manos este pecado, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Recuerdan en alguna de las enseñanzas que yo daba, Cristo ha perdonado los pecados de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque sí, vamos a pecar, sí, pero Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Nuevamente, no es una apología a peca y tranquilo que Dios te perdona todo. No, no es una apología a eso. Es un llamado a ser entendidos de que si hay algo que está mal en nuestra vida, es la hora de ponerlo en las manos de Dios y que sea cambiado, hermanos. El versículo 28, versículo 27 dice, es importante esto, y de la manera dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta enseñanza de que está establecido de que los hombres mueran una sola vez trae dos connotaciones. La una, ¿no? Del ladito fue rompiendo esta concepción que pueden tener algunos y que algunos cristianos pueden empezar a simpatizar, ¿no? Con esto de la reencarnación, de que alguna vez me parece que yo debía haber sido el príncipe de Dubái, porque tengo unos gustos de esos de ricos. No, hermanos queridos, lo que está diciendo el Señor a través del autor de Hebreos, está diciendo de que no hay otra forma, no hay otra oportunidad, no hay otra vida en la que se puedan perdonar nuestros pecados. No hay un lugar, no, es que yo de aquí muero y voy a este lugar y de ahí mis pecados son perdonados y luego voy al cielo. No, no funciona así. La Escritura dice, ausente en el cuerpo, presente con Dios en el caso de que ha sido salvo por Él. Ausente del cuerpo, a condenación si no ha sido salvado. Así que no hay otra oportunidad. ¿Ya? Está rompiendo esta concepción de que pueden empezar a pensar de que hay una religión, la hindú me parece que ellos tienen esta apreciación de que el alma y el espíritu del ser humano va de cuerpo en cuerpo hasta que se perfecciona y una vez que ha sido perfeccionada va al cielo. No es real, no es verdadera. No, la Escritura no nos enseña eso. Dice, está establecido de que los hombres mueran una sola vez. Lo que está diciendo, hay una sola oportunidad de vida. Hay una sola oportunidad de vida. Y es con Cristo que se va al cielo. Y es por Cristo que nuestros pecados son perdonados. Esa es la enseñanza. Porque puede suceder, ¿no? Van a haber preguntas en los grupos de conexión, me imagino, ¿y qué pasó con Enoc? ¿No? Que dice la Escritura que fue arrebatado al cielo y no murió. ¿Y qué pasó con otro más? Elías. Están filitos los hermanos acá. ¿Qué pasó con Elías, que también fue arrebatado al cielo y no murió? ¿Y qué va a pasar? Recuerdan, hermanos queridos, con la iglesia. Dice que algunos, el apóstol Pablo dice que algunos no pereceremos hasta que sea la venida de Él y que más bien seremos arrebatados en el cielo, pero que en un instante nuestro cuerpo será transformado. Esas son las excepciones de la regla. La regla es que tenemos una sola oportunidad de vida.
Y es Cristo el que trae perdón a nuestros pecados. No son las obras, no son los rituales, no son las tradiciones, no son es que mis papás, yo les enseño esto a mis hijos, ni por un momento se equivoquen en pensar de que porque son hijos de pastores, de pastor, son salvos. Tienen esta necesidad, la misma que su padre, la misma que yo, tener relación íntima con Dios y ser salvos por Él y ser conocidos por Él. No se hereda, hermanos. De paso, también concientizamos como padres, para romper esa idea de a lo mejor, mi hijito es cristiano y ha crecido toda la vida conmigo y por eso es que va a ser salvo. No. Cuando veas que tu hijo empieza a tomar decisiones equivocadas, confróntalo, porque estás llamado a eso. Así salvará su vida, llevándolo a los pies de Cristo. De esta forma, dice, así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado. En su segunda venida, hermanos, ya no vendrá como el Salvador, vendrá como el juez. Hay algo que es muy seguro en nuestra vida. Hay algo que va a ser seguro para toda la humanidad. Y más que la muerte, va a ser el juicio de Dios. Todos nos presentaremos ante ese juicio. Unos, los que no han hecho de Cristo su Salvador, se presentarán ante el gran juicio de Dios. Y los que hemos sido salvados por Dios, por Cristo Jesús, nos presentaremos al juicio de Jesucristo, donde Él dice que coronará y pagará conforme a nuestras obras a aquellos que hemos creído en Él. ¿A qué juicio quisieras presentarte? Porque va a suceder, hermanos. Pero si nosotros guardamos, y aquí el cierre de la enseñanza, ¿por qué es tan importante cuidar la Escritura? ¿Por qué es tan importante cuidar la doctrina de Cristo? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la enseñanza, sus palabras, lo que Él ha hecho? Porque no es algo pequeño, es algo grande, es algo extraordinario. Él dice, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, no tuvo como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de su deidad. Vino, tomó forma de siervo, esta forma nuestra, humana, y se entregó, mantuvo una vida intachable, sin mancha, pura, perfecta, y se entregó para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Crees que el que rechaza aquello va a ser tomado por inocente? De ninguna manera, hermanos. Así que debemos tener esta conciencia, este entendimiento, para que solo así podemos esperar su segunda venida con anhelo, con ansias, con esperanza, con fe, con promesa, hermanos. Porque sabemos de que en su segunda venida, si alguno de nosotros aún permanece con vida terrenal, seremos llevados con Él. Y los que ya habremos partido, seremos resucitados con un cuerpo nuevo y estaremos con Él por la eternidad, hermanos. Pongámonos de pie.